Muy bien, mis hermanos. Me alegra que estemos de nuevo conectados en esta noche. Les quería comentar de que vamos a darle continuidad al tema que tuvimos hace 15 días para los que se acaban de conectar. Hablar acerca de este maravilloso libro de eventos de los últimos días, los acontecimientos que se están presentando. Pero antes de comenzar, quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras. Antes de comenzar en el tema, vayamos a Segunda de Tesalonicenses. Vamos, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Quiero que ustedes tengan la posibilidad de ir a la Biblia y buscar este pasaje para que ustedes puedan darse en cuenta que lo que se está mencionando acá, lo que vamos a estudiar hoy, va soportado, por supuesto, por la palabra de Dios. Muy bien, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Y es importante lo que dice el apóstol Pablo acá, que antes de la venida del Señor, como todos lo estamos esperando, no os dejemos mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por un espíritu, ni por la palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, versículo 4, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, mis hermanos, comenzando con este pasaje en Segunda de Tesalonicenses, nos damos cuenta que la preocupación que tenía el apóstol Pablo con relación a la pronta venida del Señor Jesucristo lo tenía inquieto, lo tenía preocupado, y era un mensaje que da al pueblo en ese momento para que estuviéramos firmes. Y es el mismo llamado que es el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Es el mismo llamado que Dios quiere que nosotros estemos también dispuestos y preparados para estar firmes y no dejarnos mover por ninguna artimaña del enemigo. Pero hermanos, hay que saber, y les comento algo, debemos estudiar siempre la palabra de Dios, siempre, para poder no caer en las artimañas del enemigo. Muy bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada, o hace 15 días, acerca de los engaños de Satanás. Son 7 más o menos, pero pueden ser más, pueden ser menos, pero quiero comentarles lo siguiente. El primer estudio que hicimos fue que no nos dejáramos llevar por espíritus mentirosos que contradicen las escrituras. Y nos dimos cuenta que para el tiempo del fin, se van a presentar espíritus con intenciones de que nosotros no creamos en las palabras ni en lo que ha quedado escrito en la palabra de Dios. Es decir, van a venir personas tomadas por espíritus malignos y van a querer contradecir las Sagradas Escrituras. El segundo acontecimiento que estudiamos fue los falsos reavivamientos. Y vimos videos donde las iglesias se mueven, se tiran al piso, hacen una cantidad de cosas y creen que en ese lugar está el Espíritu de Dios. Pero nos dimos cuenta a través de Primera de Reyes de que esos acontecimientos de esa manera no son sinceros, y está detrás de todo esto el enemigo. Y número 3, estuvimos hablando acerca de la música, ¿no? Acerca de cómo la música ha llegado a ser una trampa utilizada por el enemigo para cambiar y desvirtuar lo que el Señor ha querido a través de la música. Dice que el ruido desconcertante aturde los sentidos, y esa música que es música ruidosa, que saltan, que muevan las manos, que hacen, que colocan luces, todo eso, hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Y lo vimos también ahí en Éxodo, el capítulo 32, cuando iban a adorar, que la música estaba fuerte, que se escuchaba muy duro. Bueno,
Espero que lo recordemos. Si no, ahí en el canal de YouTube, recuerden, se pueden suscribir al canal de YouTube de Viera Producciones y ahí están grabadas estas conferencias o estos temas. Muy bien, hoy vamos al número cuarto. El número cuarto, o el tema número 4, donde el enemigo ha querido también utilizar algo que el Señor ha dejado. Y, o mejor, que el enemigo ha cambiado, ha querido trastornar, ha querido engañar a las personas. Y es el falso don de lenguas. El falso don de lenguas. Y es increíble, hermanos, como el enemigo ha utilizado este falso don de lenguas para equivocar, para engañar, para hacer cosas que realmente no son lo que Dios a través de la palabra nos ha explicado. Y quiero leerles de este libro lo siguiente: el fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Y es increíble, hermanos, cómo el enemigo ha transformado este don de lenguas. Y ustedes lo conocen, sabemos el don de lenguas, lo que dicen los apóstoles allá en los evangelios, donde ellos hablaban a diferentes clases de personas y ellos podían entender lo que hablaban los apóstoles en cada uno de los idiomas en que ellos se encontraban en ese lugar. Pero el enemigo ha querido cambiar todo eso para generar una confusión, un engaño, una situación fanática, una cantidad de cosas, desvirtuando completamente lo que realmente es el don de lenguas. Y saben, hermanos queridos, dice aquí que hay muchas iglesias que están utilizando ese don de lenguas falso, utilizado por Satanás para generar confusión. Y dice aquí que algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Dice también aquí, hermanos, que el fanatismo, el ruido, ha sido considerado como evidencia especial de la fe. Algunos no se quedan satisfechos con una reunión a menos que se sienta el cierto poder y momentos felices. El enemigo ha trabajado con eso. Saben, hermanos queridos, que hay iglesias en este momento. Y recuerdo tanto cuando yo trabajaba en un canal de una Enlace Colombia, me acuerdo tanto, hace muchos años, y estaba trabajando, editando unos programas infantiles, cuando con un momento a otro yo tenía el turno de 2 de la tarde a 10 de la noche, ese era el turno que yo tenía todos los días, y de un momento a otro estaba yo trabajando ahí solo, porque ya la gran mayoría se habían ido, estaba yo editando, y cuando comencé a escuchar un ruido, alguien que gritaba, y yo decía, yo me asusté, yo dije, ¿qué será? Y bajé, y era una persona que trabajaba ahí, que estaba hablando en ese falso don de lenguas. Y es increíble, hermanos, cómo hablaba cosas que uno no entendía. Y la Biblia, hermanos queridos, allá en la Biblia, nos habla de que las personas entendían lo que los apóstoles hablaban. Pero en este caso, dice aquí que escuchaba yo que estas personas hablaban de una manera que uno no entendía, que de hecho me generó como un poco de nervios y susto porque hablaban unas cosas que no se entendían. Entonces, hermanos queridos, si usted quiere saber del don de lenguas, hermanos, el verdadero don de lengua, allí, en la Biblia lo encontramos. Y nos damos cuenta cómo los apóstoles hablaban y las demás personas entendían. Entonces nos damos cuenta que el enemigo ha cambiado totalmente este asunto. Y eso, hermanos, debemos tener claro y conciso lo que el enemigo quiere hacer para engañar a el pueblo. Y eso, mi hermano, quiero presentarles hoy un video.
y después leeremos una parte de la Biblia, pero yo quiero que ustedes se den cuenta cómo el enemigo ha cambiado completamente este tema. Permítanme un segundo, quiero leer una parte de las Sagradas Escrituras. Déjenme un segundito. Aquí. Y mire que quiero que vayamos, antes de presentarles el video, a 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 27, que habla acerca del don de lenguas. Yo quiero que confrontemos lo que la Biblia dice y lo que vemos en algunas iglesias. Dice aquí en 1 Corintios, el capítulo 14, versículo 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Amor, dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el versículo 4 dice: el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, hermanos queridos, quiero presentarles el video y debemos darnos cuenta cómo las cosas están siendo transformadas, cambiadas por el enemigo. Vamos a ver una parte de un video acerca de cómo el enemigo está transformando completamente este maravilloso don de lenguas. Vamos a mirarlo. ¿Qué pasó, Renan? Ven aquí, Renan, conmigo. Tráeme al profeta aquí un ratito. Aquí. Platiquemos. Vení, platiquemos. ¿Alguna palabra? Anabratu kutrahandere andere tuwa katarahadere. Dorobrara ya handere andere tararahadere tesa. Ese dorobraya bro handere rahadere tarati tiyo. Chirivi akatarahora hande. Profetizar. Chirivi. Ay, no, por favor. En mi vida me vi así yo. Ajá. Yo no tengo el don de interpretación de lengua. Tenés que decirlo vos. Nombraste la alcoba. Sí. Está apurado. Muy bien, mis hermanos. Perdón, muy bien, mis hermanos. Acabamos de ver cómo el enemigo ha cambiado el don de lenguas.
Saben que el don de lengua es una gran bendición, pero cuando el Señor el Señor permite a través del Espíritu Santo que nosotros le hablemos a alguien y ellos puedan comprender el mensaje de salvación. Y quiero leerles, hermanos, para que ustedes hagamos esa comparación de lo que acabamos de ver. Esto me parece a mí terrible lo que acabamos de ver. Es una manera de burlarse de las cosas de Dios, ¿cierto? Pues obviamente ahí no está el Espíritu de Dios. Pero yo quiero que vayamos al libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 1. Y vamos a comparar lo que es el don de lenguas, el verdadero don de lenguas. Aquí vimos que yo creo que ninguno de nosotros entendimos lo que ellos estaban haciendo. Ni siquiera el hombre que estaba ahí, Cash Luna, que es un pastor de una iglesia evangélica, entendía lo que este hombre le estaba diciendo. Discúlpeme, pero parecía que estuviera borracho, ebrio. Vamos a leerlo en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Cuando llegó el día del Pentecostés, y ustedes saben qué pasó en el Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, versículo 7, y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frígida y Panfilía, Egipto y las regiones de África más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces, mis hermanos queridos, este es el pasaje donde podemos entender lo que el Espíritu Santo había hecho con los apóstoles. Habían en ese lugar muchas personas de diferentes lugares, y los apóstoles, tomados por el poder del Espíritu Santo, hablaban en su idioma, pero el Espíritu Santo permitía que las personas que estaban en ese lugar, de diferentes lugares, con diferentes idiomas o lenguas, ellos podían entender lo que los apóstoles estaban llevando, un mensaje de salvación al mundo. Pero esto que acabamos de ver, hermanos, eso no es un don de lenguas. Este es el don de lenguas, pero el enemigo, hermanos, haciendo que esta gente entre en un éxtasis, en una situación completamente errada, y hacen pensar que este es el don de lenguas que Dios ha dejado estipulado en las Sagradas Escrituras. Lo que acabamos de ver es impresionante cómo hacen de este don de lenguas el enemigo un chiste, una farsa. Entonces, hermanos queridos, ese es el punto número 4 de cómo el enemigo está transformando las cosas, haciendo los engaños satánicos para los últimos días. El quinto, vamos con el quinto. Ángeles malignos se aparecerán como seres humanos. Tremendo, hermanos. Ángeles malignos se aparecerán como seres humanos. ¿Y cuál será el propósito de que estos ángeles caídos se personifiquen para hacer algo, para engañar? Dice aquí, hermanos, Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él
y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres. Ojo, no va a aparecer allí como con cachos y con colas. No, no, no. Eso no va a pasar, hermanos. Dice aquí que va a aparecer como hombres tratando de engañar a las personas. ¿Y cómo las va a engañar? Queriendo cambiar los conceptos bíblicos que cada uno de nosotros tenemos. Van a estar diciendo, no, eso de guardar el sábado, eso ya pasó, eso ya no es, eso. Y no solamente de afuera, también dentro de la iglesia se va a presentar esto. Dice aquí, los ángeles de Dios también aparecerán como hombres, qué bueno, y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Gracias a Dios no estamos solos, hermanos. Gracias a Dios no estamos solos. Mientras el enemigo va a utilizar a seres humanos para ayudar a través de los espíritus malos, de los ángeles malos, a través de hombres, a cambiar las cosas, las verdades bíblicas, Dios también enviará a sus ángeles, los ángeles de Dios, también personificados en seres humanos, para ayudarnos a salir adelante. Dice aquí, hermanos, los malos ángeles en forma de hombres hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad, tergiversando y torciendo las declaraciones de los mensajeros de Dios. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo 6 de Efesios? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de las tinieblas y el enemigo obtendrá victoria sobre nosotros a menos que sigamos de cerca a nuestro Señor o dirigente. Entonces, hermanos queridos, miren, el quinto engaño que va a utilizar el enemigo es un engaño de hombres que se acercarán con nosotros, estarán hablando con nosotros y nos intentarán que nosotros desviemos la atención de los principios bíblicos o de las cosas que el Señor ha dejado en nuestras vidas para que nosotros dejemos a un lado las Sagradas Escrituras. Ese va a ser uno de los engaños que el enemigo también va a utilizar. Y qué tremendo, hermano, y eso está pasando el día de hoy. Están pasando por fuera de la iglesia y está pasando dentro de la iglesia. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos estar firmes. Quiero, antes de presentarles un video, leer esta parte que me llama mucho la atención de este libro, de la página 137 de este libro, Eventos de los Últimos Días. Dice lo siguiente: se me mostró que malos ángeles bajo la forma de creyentes, ojo, de creyentes, es decir, personas que van a estar dentro de la iglesia, van a ser utilizados para engañar. Pero detrás de esos hombres estarán ángeles malos, ángeles personificando o transformados en seres humanos. Se me mostró que malos ángeles bajo la forma de creyentes obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Que ni siquiera esto nos desanime. En cambio, ofrezca un corazón leal para ayudar al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Entonces, hermanos queridos, ¿qué debemos estar haciendo nosotros, hermanos? Estar estudiando cada día la palabra de Dios. Cada día, cada instante, cada segundo, estudiando la palabra de Dios. Porque acá dice que van a estar afuera, pero también van a estar adentro los hombres, mujeres, personificados con espíritus satánicos para hacernos cambiar de las cosas que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Y quiero presentarles un video también, hermanos. Este es un pastor de una iglesia evangélica. Este hombre es un hombre que ha querido atacar mucho a la iglesia. Pero este pastor es de fuera de la iglesia. Pero también sé y he visto videos de
de aquí dentro de la iglesia también. Pero el propósito es que nos demos cuenta cómo el enemigo está utilizando a líderes para desvirtuar los conceptos de la palabra del Señor. Quiero presentarles el video. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio acerca de los adventistas o sabáticos. Adventistas o sabáticos, y para que sea un nombre más moderno, fariseos o judaizantes del siglo XX. Porque esta secta trata de imponer cargas que ya no existen. Cargas que pasaron en el pacto bajo la ley y que ahora estamos en el pacto bajo la gracia, y no han podido ellos discernir claramente la diferencia entre estar bajo la ley y bajo la gracia. Vamos a ver en tercer lugar en esta mañana que los adventistas también enseñan, después entraremos al estudio del sábado y del domingo, enseñan que Satanás y los demonios y todos los malos espíritus serán completamente aniquilados, pero que no van a sobrevivir el castigo eterno. Vuelvo a repetir, los adventistas enseñan que Satanás y los demonios serán destruidos completamente. Esto es, que no van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Esta enseñanza también la enseñan los testigos de Jehová. Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo capítulo 25. La señora de White había escrito, antes de que leamos este pasaje, la señora de White había dicho que el castigo eterno no existía. La señora de White fue la fundadora de los adventistas y ella negó que existiera el castigo eterno. En Mateo 25, versículo 46, dice la Biblia estas palabras, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La palabra castigo eterno aquí en el griego es la palabra kolasis con K, y significa tormento perpetuo o castigo sin tener un fin. Entonces la construcción gramatical original en el griego no nos da lugar a especulaciones, ni a poder pervertir este pasaje, ni destruir su sentido hermenéutico, y poder decir que el castigo eterno es aniquilación total. Vean ahora Marcos capítulo 9, versículos 43 al 44. Marcos 9, del 43. Muy bien, mis hermanos, este pastor es Armando Alducín. Es un hombre que, si ustedes, bueno, no los invito a que vean los videos de este hombre porque está completamente confundido. Y los relatos que habla acerca de nosotros, no nos hace, dice que el sábado ya fue abolido, que existe el infierno, en otras palabras, lo que está diciendo acá, cuando la Biblia nos enseña completamente lo contrario. Estos pasajes que él mencionaba son textos fuera de contexto para generar una cantidad de cosas. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, nosotros hemos estudiado acerca del sábado. Sabemos que el sábado es la manera como nosotros a través de este día maravilloso adoramos a nuestro Dios y reconocemos a Dios como creador. Y la Biblia nos dice que no existe el infierno, que no existe un tormento eterno, porque ustedes se pueden imaginar, hermanos, en qué mente cabe que nosotros estemos en esta tierra ya transformada, sin pecado, y en qué parte estará aquellos amigos, aquellas personas que no aceptaron al Señor, quemándose por toda la eternidad. Es decir, están este hombre, como cualquier otra denominaciones, están apoyando completamente el infierno, el castigo eterno, que sí existe el castigo eterno, que sí van a morir, van a estar eternamente las personas que no aceptaron al Señor. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que lo que dice la Biblia, lo que dice este libro, que hombres, mujeres, niños,
tomados por el espíritu de Satanás, van a estar queriendo desvirtuar completamente las Sagradas Escrituras. Van a querer cambiar cosas o decir cosas que no están dichas aquí en las Sagradas Escrituras. Y este hombre dice que, lastimosamente, es un video muy largo. Dice que el sábado ya fue abolido, que el infierno existe, y también menciona que somos una secta. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que sí van a haber personas, que hay personas en este instante que están siendo utilizadas por el enemigo para cambiar completamente las Sagradas Escrituras. Ahora, este hombre es de otra denominación, de otra iglesia, pero la Biblia y el Espíritu de Profecía menciona que también se van a levantar, lo que acabamos de leer ahora, hombres creyentes, personas creyentes, que estarán en las filas de la iglesia, y que eran y utilizados por el espíritu del enemigo, van a querer cambiar y hacernos creer que muchas cosas de las Sagradas Escrituras han cambiado. Entonces, hermanos, ¿a qué nos invita la Sagrada Escritura? ¿A qué nos invita estos engaños que el enemigo va a tener para este último tiempo? Que nosotros debemos estar constantemente estudiando la palabra de Dios. Debemos estar cada día, hermanos, escudriñándola. No solamente leerla superficialmente, sino escudriñarla para poder sacarle a las Sagradas Escrituras las verdades, las cosas que están aquí, que están plasmadas, que el Señor dejó plasmadas para el tiempo del fin. Y quiero leerles un pasaje, hermanos, que creo que lo leímos la vez pasada. Lo encontramos en Colosenses. Creo que es Colosenses, permítanme a ver si no es. No, perdón, está en Gálatas. En Gálatas, el capítulo 1, versículo 6. Y mire lo que dice el apóstol Pablo con relación a estos acontecimientos que se están presentando. Gálatas, el capítulo 1, versículo 6. Y yo quiero que ustedes, si usted no tiene ese pasaje subrayado, subráyelo. Dice lo siguiente. Gálatas, el capítulo 1, versículo 6. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Estaba preocupado el apóstol Pablo? Claro que sí. Estaba preocupado porque él decía en ese momento, ¿por qué se están alejando de las palabras del Señor? De lo que está escrito. Y dice ahí en el versículo 7, no que haya otro evangelio, se está refiriendo, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Hermanos, aquí hay algo importante. Nosotros no debemos tratar con personas o escuchar cosas de personas que sacan deducciones personales, malinterpretando las Sagradas Escrituras como textos fuera de contexto para sacar un pretexto y hablar cosas que realmente la Biblia no dice. Y dice aquí, pero si aún nosotros, refiriéndose a los apóstoles, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Hay algunas versiones que dicen sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito. Entonces, hermanos, seamos conscientes de estos acontecimientos que el enemigo va a atacar para ese tiempo. Se levantarán hombres dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, utilizarán los medios como la internet, todo lo que se está presentando, para llevar mensajes de engaño y desvirtuar la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Tengamos muchas cosas, muchas doctrinas entran a la iglesia y quieren hacernos tambalear. Y nosotros debemos estar completamente como una roca que es Cristo Jesús, firmes para avanzar y no dejarnos mover por ninguna doctrina o viento de doctrina que se llegue a presentar fuera o dentro de la iglesia. El otro punto, el número 6, que es una artimaña, que obviamente de este sí no tengo un video, es la manera como el enemigo personificará a los muertos. Es decir, el enemigo
Ustedes saben que el que está muerto, la Biblia lo dice en Eclesiastés 5:9 o Eclesiastés 9:5, cualquiera, no recuerdo el pasaje si lo cambié, porque dice que Eclesiastés 9:5 dice que los muertos quedan enterrados y no saben, no se levantan, no hacen nada. Pero el enemigo va a utilizar, a través de los espíritus malos, va a personificar a aquellos seres queridos, a aquellos amigos, para utilizarlos, para engañarnos con relación a las cosas que están escritas. Y quiero leerles de este libro, página 138. Satanás es un enemigo astuto. Ojo, es un enemigo astuto. Y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos. Oh, tremendo, hermanos. Es decir, no va a ser difícil para el enemigo hacerse pasar por algún ser querido, dice que algún santo, alguna persona que murió y se va a levantar, se va a personificar para lograr que en su encarnación sea visible para los ojos humanos. Y va a utilizar esta manera, dice aquí, esta manifestación será más frecuente a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostraciones de carácter asombrosos. Dice que este va a ser el engaño más fascinante y de más éxito que va a utilizar el enemigo, calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados y relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. De esta manera inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos muertos son considerados como cierta idolatría y para muchos sus palabras tienen mayor peso que la palabra de Dios. Tremendo, hermanos. Es decir, bueno, esto pasó, va a pasar, pero en el pasado, en la Biblia hay un registro, allá en 1 Samuel, el capítulo 28, 1 Samuel capítulo 28 habla de cómo Saúl busca al profeta, a Samuel, y va y busca una pitonisa para que pueda hablar. Vamos a leerlo, hermanos, ya que nos quedan 9 minuticos. Vamos al 1 Samuel capítulo 28. Mire que esto que se va a vivir en el futuro, o en este tiempo que se avecina, ya pasó. Quiero leerlo en creo que es 1 Samuel, voy a mirar a ver si es 1 Samuel. Sí, 1 Samuel, el capítulo 28. Yo quiero que lo leamos, hermanos, solamente una parte, 28:3. Que esto es lo que está mencionando el Señor a través de que cómo el enemigo va a buscar a los seres que han muerto y va a personificar sus ángeles malos, los va a personificar para hacerlos dudar aún de la palabra de Dios. Y eso ya pasó. Vamos a leerlo ahí en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. Dice, ya Samuel, yo quiero que leamos el versículo 3 para que nos demos cuenta que Samuel era el profeta, ya había muerto. Ya Samuel había muerto. Todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y en el versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella. Sus criados le respondieron, aquí en Edor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Y Saúl se disfrazó poniéndose otras vestiduras y acompañado por 2 hombres, se llegó de noche a aquella mujer. Se acercó a esa mujer de noche y le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que hagas venir a quien yo te diga. La mujer le respondió, bien sabes lo que Saúl ha hecho, como ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Los pongo en contexto. Saúl, tiempo atrás, había expulsado de Israel a todos los adivinos, los brujos, todo eso.
Pero como él había perdido por desobediencia esa relación hermosa con Dios, comenzó a buscar del enemigo, ¿cierto? Y en el versículo 10 entonces Saúl le juró por Jehová, vive Jehová que ningún mal te sobrevendrá por esto. Y la mujer le dijo, ¿a quién quiere que te haga venir? Hazme venir a Samuel, el que había muerto, el profeta. Y respondió él, al ver la mujer a Samuel lanzó un grito y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. No temas, ¿qué has visto? Le respondió el rey. He visto dioses que suben de la tierra, y dijo la mujer a Saúl. ¿Cuál es su forma? Le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y respondió ella. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo de rostro en la tierra, hizo una gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl, está hablando el Espíritu a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Entonces, hermanos queridos, eso pasó antes y pasará de nuevo, hermanos. Si nosotros leemos todo el capítulo 28 hasta el capítulo 29, todo el capítulo 28 y 29 nos damos cuenta cómo el enemigo hizo levantar, o Satanás, a través de los espíritus de los ángeles caídos, hizo la personificación del profeta Samuel. Es decir, nunca Samuel estaba muerto, estaba allí enterrado, nunca se levantó de ahí, porque el que está muerto, pero el enemigo se personificó en Samuel para hablarle a Saúl. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos queridos, que esa personificación de los muertos, como lo acabamos de leer, pasó allá en el pueblo de Israel con Saúl. Volverá a pasar, hermanos, muy pronto. Y debemos estar preparados y tener claro, hermano, debemos tener claro lo que dice la Biblia acerca del estado de los muertos. Porque se van a levantar para este tiempo, hermanos, muy pronto. Se va a levantar la abuelita, se va a levantar el papá, la mamá, o el hijo, el pastor o X persona. O mejor, van a ser personificados por los ángeles caídos. Aquellos hombres no se van a levantar, me equivoqué aquí, simplemente van a ser personificados y van a hacer dudar a las personas a ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos queridos, debemos tener cuidado. Y por último, para terminar, hermanos, el enemigo personificará a Cristo. Eso sí va a ser más delicado todavía, hermanos. Si usted o yo pudimos pasar estas con ayuda de Dios, tendremos que pasar una de las más duras pruebas que va a tener el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dice que el enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo mediante su poder obrando a través de obrar milagros. Y se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Eso sí me parece muy delicado, ¿saben, hermanos? Dice aquí que se va a hacer personificar como Jesús. Y lo va a imitar tanto, hermano. Cada detalle lo va a imitar. Dice aquí, hermanos, que hay un límite. Menos mal no va a ser todo. Hay un límite más allá de lo cual Satanás no puede ir. Y al llegar a él recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo, que viene al mundo por segunda vez. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle en lo que abarca la mera apariencia, no engañará a nadie, sino a aquellos, como Faraón, estaban tratando de resistir a la verdad. Saben, hermanos queridos, solamente engañará a las personas que han querido ir en contravía de la verdad. Y dice aquí, hermanos, la gloria que le rodea superará cuanto haya visto en los ojos de los mortales. Es decir, va a ser impresionante el engaño que va a utilizar el enemigo. El grito de triunfo repercutirá por los aires,
Cristo ha venido, Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendeciría a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Dice que la voz va a ser suave y aunque llena de melodía, en tono amable y compasivo, anuncia algunas de las verdades celestiales y llena de gracia que pronunciaba el Salvador cuando estaba en esta tierra. Saben, hermanos queridos, hay algo que el enemigo nunca va a poder hacer en esa personificación, y la Biblia lo dice. La primera, el Señor cuando venga por segunda vez nunca va a tocar esta tierra, porque si la toca, hermanos, o si el Señor es tan santo y tocar a esta tierra, no lo puede hacer, porque es el pecado que hay en esta tierra. Por eso el Señor va a estar, por eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice que el Señor estará en el aire, ¿cierto? Y llamará a todos, subiremos con Él y nos iremos para el cielo 1000 años. Es decir, el Señor no va a tocar esta tierra. Es decir, si a usted en un futuro, muy pronto, le van a decir, allá está Cristo, allá está en Cali, en cualquier lugar, hermano, no lo creamos, porque Dios nunca, el Señor Jesús nunca tocará esta tierra. Y segundo, hermanos, nunca el enemigo va a poder tener en sus manos las llagas que el Señor hizo por nosotros. Eso no lo va a hacer el enemigo. Entonces, estudiemos. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Esto que estamos leyendo va a pasar muy pronto. Pero el enemigo ya está tratando de engañar a las personas con falsos cristos. Con falsos cristos que se han hecho pasar en esta tierra. Pero esos son apenas principios de dolor. Y los dejo con este video y con este terminamos. Su prédica lo llevó al extranjero, pero fue expulsado de Estados Unidos y otros países. En Brasil estuvo preso en los años 80 por saquear la Catedral de Belén. Ahora, a los 60 años, no desestima medios para llamar la atención de la gente. Sus seguidores usan internet y redes sociales como Facebook o Twitter para predicar la buena palabra o incluso parodias de canciones conocidas. Na vida eu sempre quero mais. Aprendizado, luz y paz. Henry Cristo es conocido en Brasil. A menudo es invitado a programas de entretenimiento. Pero la mayor parte de su tiempo la pasa con sus discípulos en un complejo cerrado en las afueras de la capital brasileña. No soy remunerado. Trabajo aquí, pero no me pagan. Todos nosotros somos voluntarios. ¿Con qué puedo colaborar con la casa del Señor? Con mi trabajo. Sus cientos de seguidores, 90% de ellos mujeres, son fieles al credo de Henry Cristo y trabajan duro para convertir su iglesia en la Nueva Jerusalén. Jesucristo ha vuelto, pero esta vez vive en Brasilia. Desde hace más de 30 años, este hombre que se hace llamar Henry Cristo asegura ser la reencarnación de Jesús de Nazaret. Álvaro Tais es hijo de agricultores brasileños de origen alemán. En 1969 adopta el nombre de Yuri de Nostradamus y se presenta como un profeta astrólogo. 10 años más tarde, Dios le revela, según él, que es su hijo reencarnado. Yuri se convierte entonces en Henry, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Mi padre solo me reveló la posición que debía ocupar en la tierra cuando él lo consideró relevante. Yo no recuerdo todas mis existencias terrenales. Su prédica lo llevó al extranjero, pero fue expulsado de Estados Unidos y otros países. En Brasil estuvo preso en los años 80 por saquear la Catedral de Belén. Ahora, a los 60 años, no desestima medios para llamar la atención de la gente. Sus seguidores usan internet y redes sociales como Facebook o Twitter para predicar la buena palabra o incluso parodias de canciones conocidas. Bueno, lo de las canciones... Disculpen, bueno, lo de las canciones no se lo dejo. Pero el enemigo está ya preparando el camino, hermanos. Ya está preparando el camino y hay seguidores de este hombre. Y yo le decía ahorita a mi esposa mientras veía el video, dice, oye, pero tiene
con esas fotos ahí tiene parecidos. Pero hermano, ninguno de nosotros nos han pintado a un Jesús de Hollywood y eso. Pero mire que el enemigo está cumpliendo lo que este maravilloso libro, Eventos del Último Día, acabamos de leer. Pero viene un engaño mucho más fuerte, hermanos. Va a ser el mismo enemigo, el mismo Satanás, personificando a Jesús. Y va a ser, aún dice aquí, que va a hacer caer fuego del cielo. Y va a impresionar a todas las personas que no estudian la palabra de Dios, que no tienen las doctrinas claras, que no tienen la Biblia en sus mentes. Y eso es lo que va a hacer, que va a ser tan fácil que muchas personas, aún dice la Sagrada Escritura, aún a los escogidos, el enemigo, va a engañar. Hermanos queridos, hemos visto los engaños del enemigo. En este maravilloso libro que se titula Eventos de los Últimos Días. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer, hermanos? La respuesta y la pregunta a esta pregunta es muy sencilla. Debemos estudiar. Debemos prepararnos cada día más y escudriñar la Sagrada, no leerla, sino escudriñarla, hermanos, escudriñarla, para no caer fácilmente en los engaños de Satanás. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Hemos cumplido 8:05, me pasó un momentico, pero es importante, hermanos, que aprendamos a diferenciar los engaños que van a venir muy pronto, y debemos estar preparados porque las cosas que se vienen, hermanos, usted no se lo imagina. La Biblia dice que van a ser cosas, solamente principios de dolores lo que se está presentando. Entonces usted se puede imaginar lo que va a pasar más adelante. Preparémonos, hermanos, Cristo está a las puertas. El regreso del Señor es inminente. No piense que se va a demorar 20 años, no, hermano, no lo piense. Las cosas que se están presentando, el calentamiento global, el Papa haciendo los preparativos para el Día de la Familia, tantas cosas, hermanos, que usted y yo debemos saber. Eso nos está indicando que el Señor está a las puertas, más cerca de lo que usted y yo creemos. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a escuchar el canto. Bueno, vamos a orar primero. Vamos a orar. Terminaríamos y dejaríamos el tema. El tema para el siguiente viernes, con la ayuda del Señor, vamos a hablar acerca del zarandeo. El zarandeo, con la ayuda de Dios. Si las cosas salen bien con la ayuda del Señor, estamos el próximo viernes conectados para hablar acerca del zarandeo. ¿Cómo va a ser el zarandeo? ¿Qué se van a presentar? No se desconecte, el próximo viernes, con la ayuda de Dios, estaremos hablando de este tema también. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos permites estudiar tu palabra, nos permites encontrar estas verdades que están plasmadas en los libros en la Biblia, primero que todo, y también en el espíritu de profecía. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, que quitemos la pereza espiritual y que podamos sacar el tiempo necesario para escudriñar las Sagradas Escrituras y prepararnos, o que tú mejor nos prepares para los acontecimientos que han de venir. Hemos estudiado los engaños del enemigo, los que el enemigo va a utilizar para este tiempo del fin, y nosotros debemos estar atentos y preparados. Bendice a cada familia que se ha conectado en esta noche y permite que estos mensajes puedan quedar grabados en las mentes y que puedan cada día reflexionar en esto para estarnos preparando constantemente y diariamente. Gracias por escucharnos, perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, y pedimos, por supuesto, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en cada una de las familias aquí representadas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga, pero antes de terminar y de colocar el himno del sábado, recuerden que yo coloco este himno del sábado y dejo unos cantos más para que nos vayamos desconectando y después cierro la transmisión. Quiero saludar antes de que nos desconectemos a la hermana Rosa María, a nuestra hermana Rosita. Quiero saludar también a la hermana Amparo López, y quiero saludar también a la hermana Julie, hermana
el hermano Eider, su familia, que están ahí conectados, que Dios me los bendiga grandemente y espero que estos mensajes nos sirva para cada uno, cada día estar atentos y alertas, alerta para los acontecimientos finales. Muchas gracias para todos, que Dios me los bendiga, un abrazo grande y nos vemos mañana en las iglesias donde quiera que nos reunamos. Recuerden, hermanos,